Bienvenidos de nuevo a otro programa de Iglesia en Camino. Hoy vamos a tratar de nuevo el tema de la ideología de género, pero en concreto nos vamos a centrar en la diversidad de términos que la ideología de género conlleva. Para ello vamos a entrevistar a Ernesto Villegas, que ya estuvo con nosotros hace unos meses y que volverá para terminar esta trilogía de programas al final de la temporada. También tendremos nuestras secciones, como todos los programas de este año, que son el Papa, la catequesis del Papa y por último, ¿qué nos cuentan los jóvenes? Pues comenzamos. Comenzamos ya con la entrevista del programa de hoy, que como dije al principio, pues va a versar sobre los diferentes términos, la terminología de la ideología de género, ¿vale? Que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad. Ya es la segunda vez que vamos a hablar de este tema y volvemos a contar con don Ernesto Villegas, Ernesto para los amigos. Y nada, bueno, pues qué decir de Ernesto que no hayamos dicho ya. Bueno, pues es un sacerdote venezolano que está, bueno, pues en España realizando estudios universitarios y sabe mucho de este tema. Ha estado en Alcázar de San Juan, en nuestro arciprestazgo, y ahora, bueno, anda por otros pueblos de la diócesis. Sé que uno es Abenójar, pero por favor recuérdanos los demás, que no quiero que luego por allí nos digan que no los mencionamos. Bueno, sí, Abenójar, que es en el pueblo que resido, luego está Cabezarados, está Navacerrada y la nueva adquisición de este año que ha sido Fontanosas. Son 4 pueblos que pertenecen a lo que eclesiásticamente llamamos el arciprestazgo de la comarca de Almadén. Ah, muy bien. Bueno, pues bienvenido de nuevo, gracias por responder a la llamada de Iglesia en Camino. Y bueno, pues vamos a empezar retomando, ¿no? Retomando para los que no nos hayan escuchado en ocasiones anteriores. Vuélvenos a recordar qué es la ideología de género y qué supone para nuestra sociedad. Pues ya llevamos, como lo dices, 2 programas donde hemos tratado estos temas. Uno más centrado en la ideología de género, más que todo en la génesis o antecedentes de la ideología de género, y el anterior que fue pues todo este tema de la sexualidad en torno de la ideología de género. Pues como hemos dicho reiteradas veces, pues la ideología de género es fruto de todas estas corrientes del feminismo radical y del feminismo de género, que buscan sencillamente pues hacernos entender que el sexo no es sencillamente solo un dato biológico, sino una construcción meramente social y cultural, que no existe hombre y mujer por la diferenciación biológica, sino que sencillamente pues es fruto de una cultura, de unos parámetros que han influido para que esta construcción sea socialmente y no biológica. Más o menos, y a grosso modo, esta ideología de género, pues como su nombre dice, es una ideología que busca pues imponer su doctrina a como de lugar, pues para sacar el mayor beneficio a pesar de pues del error o de los desaciertos a los cuales pues lleva ella. Muy bien. Lleva ya unos años, ya nos has dicho que esto viene de hace tiempo. ¿Esta ideología de género es algo pasajero o tú crees que ha venido a quedarse? Y en esa línea, que creo que lo has mencionado, por favor, ¿qué es, por tanto, la construcción social de género? Sí, o sea, si tratamos de adentrarnos al estudio un poco más serio y profundo de la ideología de género, vemos que ha venido evolucionando y cogiendo mucha fuerza. Si nosotros nos remontamos a sus primeros inicios, que era el feminismo, donde el feminismo de equidad o de igualdad buscaba aquella inclusión de la mujer, un mejor trato y consideración en la sociedad, cosa que está bien, pero luego poco a poco se fue tergiversando y como en todos los pensamientos o las corrientes hay extremos y llegaron pues a postular cosas totalmente contrarias, y digamos que hay una etapa fundamental que es el mayo del 68 francés, donde toma un
un trampolín bastante considerable. Luego, pues personajes que hemos ya citado en algún otro programa, como la corriente filosófica del marxismo, Hegel, la misma Simone de Beauvoir, o sea, algunas feministas que han puesto sus doctrinas y se han radicalizado de tal forma que ha venido evolucionando y cogiendo fuerza. Y creo que el acierto más grande ha sido pues implementarse en la agenda política de las grandes organizaciones, ONGs mundiales, como por lo menos la ONU, donde ha tenido pues un papel importante y digamos que es donde ha cogido más fuerza. Ha venido para quedarse sin duda alguna y ha venido para seguir perfeccionándose y seguir buscando los ambientes más digamos incluso insignificativos para hacerlos significativos. Ya la ideología de género tiene un terreno muy grande, incluso en la parte educacional, en el foro interno de la familia, en las instituciones, en las agendas políticas. Por eso lo que se busca en estos programas, que lo he dicho reiteradas veces, es que la gente busque conocer en qué consiste esta ideología de género, para saber a qué se enfrentan hoy en día, incluso pues en el ámbito de la familia, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la formación de los niños. O sea, son muchos de los ámbitos donde pues ha cogido fuerza y seguirá cogiendo fuerza, claro está. Con respecto al tema de la perspectiva de género que habla la ideología de género, yo creo que es una de las características más fuertes que tiene esta ideología, la implementación del término género, donde hay un punto crucial de la historia que fue la conferencia de Pekín del 95, donde allí pues coge fuerza esta terminología para decir que el género pues es lo asignado a la decisión sexual de un hombre o una mujer, o sea, es la tendencia que él quiere escoger a capricho, según el sentir, según el contexto, según lo que quiera dentro de su propia vida. O sea, recordemos que la premisa es que sí, el hombre, hay un sexo biológico, pero que no define a la persona. Aunque un niño tenga pene, pues puede ser una niña aún teniendo pene. O si una niña tiene vulva, pues puede ser un niño aún teniendo vulva. Esto pues radica más que todo en el tema del género. Has utilizado el término feminismo ya en varias veces. Dinos las diferencias que hay entre feminismo, machismo, androcentrismo y androcracia. ¿Vale? Creo que las dos últimas se oyen menos, pero sobre todo, bueno, pues ahí hay una lucha, creo, constante en los medios y en nuestra vida sobre las dos primeras, ¿no? Y dinos qué relación tiene con la ideología de género, ¿no?, estos cuatro términos. Lo primero, claro, el feminismo podemos definirlo como una corriente filosófica que, claro, tiene muchas, digamos, raíces de evolución. El feminismo propiamente dicho es la búsqueda de la igualdad de condición, de toma en consideración de la mujer. Claro, el feminismo ha evolucionado mucho. Podemos hablar de varios feminismos: feminismo de equidad, feminismo radical, feminismo de género, feminismo social, feminismo político. Pero digamos que en general, feminismo, pues todos nos podemos catalogar incluso como feministas, porque es la lucha por la valoración, inclusión, respeto, trato igualitario a la mujer, e incluso pues la apertura a que forme parte y desempeñe roles dentro de una sociedad sin diferencia ni discriminación. Lo contrario sería el machismo. O sea, el machismo pues es la conciencia de que el hombre por naturaleza es superior a la mujer. Digamos que con esta definición se puede englobar el machismo, puede decirse muchas cosas más, pero es esa concepción que naturalmente el hombre está por encima de la mujer. Luego el tema del androcentrismo, pues como su palabra propia lo dice, viene de una etimología anthros, que es hombre. Desde la etimología es como ver que el hombre es el centro digamos, el centro del lugar donde desempeña su rol
O sea, que digamos que es el hombre el que domina, el hombre es el que tiene las cualidades, las virtudes, es el que mejor desempeña, el que mejor ejerce. Eso digamos que es el androcentrismo. Y la androcracia pues es digamos un sistema de gobierno donde sencillamente se presida por la figura masculina, por la figura del hombre. ¿Qué diferencia, qué en relación tiene esto con la ideología de género? Yo creo que el feminismo pues tiene mucha relación pues por toda la evolución que ha sufrido y los cambios que ha sufrido hasta propagar o gestar o dar a parir la ideología de género. Luego pues el machismo pues digamos que sí, que una de los ataques o digamos de las luchas que tienen las feministas radicales es la exclusión e incluso la culpabilidad al hombre o al machismo como que aquellos que siempre le han tenido sometidas o maltratadas. Un sinónimo podría ser patriarcado, que es algo totalmente distinto, pero es esa concepción de que el patriarcado es la figura opresora, maltratadora, asfixiante, que no ha dejado que la mujer pues se realice como tal. Y claro, también digamos que el androcentrismo y la andocracia pues tienen su relación, pues digamos que la ideología de género tiene su raíz en ese feminismo que no suelta y que va de una u otra forma en el ataque de la figura masculina. También se oye mucho, ¿no? Y se habla sobre que el tema de la autoestima pues, de los adolescentes, de los jóvenes, bueno, es una época muy mala, evolutivamente hablando, ¿no? En cuanto a la autoestima, ¿no? Y es algo que hay que trabajar mucho en los jóvenes, ¿no? ¿Qué relación crees que tiene autoestima con ideología de género? Digamos, o sea, si hablamos de autoestima propiamente dicho, digamos que sería el estado emocional que pueda tener una persona a la hora de la toma de decisiones o a la hora de emprender proyectos o incluso a la hora del trato personal. Pero claro, la autoestima puede ser valorado entre el medio alto, el medio bajo, o sea, pero una realidad de autoestima, sí, podemos decir que la ideología de género siempre va a ser, digamos, la forma de predicar y de hacer entender al joven las opciones que tiene dentro de su decidir una identidad sexual. Un joven que tenga cierto conflicto interno, que no sea aceptado del todo, que no tenga luces como para saber discernir o canalizar lo que experimenta en su etapa de vida, pues si es como que el niño que quiere helado, que le gusta mucho el helado y llega al heladero y le suena la campanita al frente de la puerta, pues va a buscar comerse aquel helado. No sé si el ejemplo valga, pero quiero más o menos iluminarlo de esta forma. Donde una persona que tiene esas dudas, esas incertidumbres y ve en la normalidad de la ideología de género cómo puede sentirse, cómo puede definirse, cómo puede ser catalogado, cómo puede ser tomado en consideración, pues sí, digamos que influye, digamos, en un positivo o negativo, porque es un ofertar, un asumir, pero quizás sin no medir las consecuencias. Muy bien, y también está muy relacionado otro concepto con la ideología de género, el concepto de conciencia feminista. ¿Qué es y en qué consiste esta conciencia feminista? Pues mira, la conciencia feminista, digamos que es el asumir, el ir sembrando, el ir haciendo partícipe, el ir dando como herencia, el ir incentivando, motivando en una formación que busque el cuidado a la mujer. O sea, es como que sí, la conciencia feminista es la defensa de la mujer por encima de cualquier ataque, cualquier desviación o cualquier desprecio, cualquier exclusión, pero que también puede convertirse en una forma radical de persecución a la figura machista, a la figura del hombre, digamos, porque también es que todo es feminismo, o sea, el feminismo por encima de todo. Entonces, crear esa conciencia es ver bosquejos de realidades de persecución, de exclusión, de maltrato hacia la mujer. Esa conciencia feminista negativa.
La conciencia feminista positiva, pues sencillamente es ese inculcar el valor de la mujer, el respeto de la mujer, la valoración de la mujer, el sentido de importancia que tiene también la mujer. Digamos, ese sentido sagrado de ser mujer, porque muchas veces pensamos, incluso las propias mujeres pueden llegar a la tentación de sentirse menos por ser mujeres. Por esa conciencia tanto de feminismo extremo, de que digo, ya va, pero, o sea, ¿está tan mal ser mujer? ¿Sabes? Entonces, esa conciencia feminista, tanto de un punto positivo, un punto negativo, pues eso sembrar esa forma de reconocer y de ver pues la figura de la mujer en el entorno de la sociedad. En esa toma de conciencia que tú nos estás hablando, ¿no? que cada vez está más presente en el día a día, estamos en un colegio. Estamos en un colegio y bueno, pues el educar también conlleva todo el tema del lenguaje sexista o no sexista, la educación sexual o no, pero hay un término también que creo que es interesante que nos describas, que es el de diversidad sexual. ¿Tú crees que hay que educar en diversidad sexual o en educación no sexista o utilizar lenguaje no sexista? No sé, en todo esto que a veces no acabamos de tener claro, ¿no? Cuando se habla en educación, en contextos como un colegio, un instituto, una universidad. Aterrízanos esto, ¿cómo crees que podríamos...? Vamos a ver, o sea, dentro de la ideología de género, la diversidad sexual es crear la conciencia de que no solamente la diversidad sexual se centra en el hombre o la mujer, en el femenino o el masculino, no. Una diversidad sexual es donde yo, pues mi género lo puedo adaptar a tener cualquier tendencia sexual, ya sea heterosexual, homosexual, bisexual o transexual, y muchos más de estas tendencias de género que ya las conocemos, que hemos hablado en algunos en anteriores programas, estos 112 géneros que se nos proponen. Entonces esto digamos que es la diversidad sexual. Sí, mira, yo creo que educar en la diversidad sexual tiene que llevarnos a nosotros a tener una conciencia de que todos reciben respeto. Todos tienen que ser tratados con respeto, con dignidad por ser personas, y eso es lo que tiene que primar ante estas personas que tengan la tendencia que tengan. Pero ya cuando se oferta de una manera tan bien, donde incluso hasta se implementan modos de educación para que se experimente si eres heterosexual, si eres homosexual, si eres bisexual o si eres transexual. Yo creo que también los extremos es donde el error se hace presente. El tema de la educación sexista o no sexista, pues esto también es algo que se ha metido mucho dentro de la agenda de la ideología de género. Una educación sexista es aquella que nos hace a nosotros entender que como hombres y mujeres somos diferentes. O sea, hay una diferencia tanto psicológica como biológica, como somática, o sea que ese es el entender esto. Luego, la no sexista, pues sencillamente creo que es en lo que más se ha ahondado dentro de la ideología de género, incluso en la terminología. Antes decíamos, para dirigirnos a un discurso, los niños. Esto incluía niños y niñas, hoy en día no. Hoy en día tiene que decir las niñas o los niños, vosotros o vosotras, ustedes y ellos o ellas, o sea que son formas donde se va metiendo este lenguaje de la educación no sexista porque nos hacen entender de que no hay ninguna diferencia, o sea, y incluso hacen mucho hincapié en las formas de desempeñar algunas labores. Porque el deporte rudo es para los hombres y no para las chicas, porque el coser es para las chicas y no para los chicos. O sea, yo creo que hay que saber educar en la diversidad digamos, de ejercicios o de labores o de trabajo dentro del ámbito educacional. O sea, igual que el tema de la sexualidad que hablábamos en el anterior programa. Sí, educamos en la sexualidad, pero ¿qué educamos en la sexualidad? El incentivo a la intimidad o a la relación sexual, porque eso tristemente es una educación sexual hoy en día. ¿Qué es educación sexual? Saber cómo usar los métodos anticonceptivos.
saber cómo, en qué momento o en qué edad puedo yo acudir a tomarme unas recetas de anticonceptivos o de preservativos. O la educación sexual también tiene un sentido de que es sagrada, de que también se puede llegar a la castidad, de que educar en la sexualidad es conocerme a mí y saber que soy yo el que me entrego plenamente en el acto sexual. ¿Con quién me entrego? O la educación sexual es reducir la persona a una tendencia hedonista de mero placer y satisfacción momentánea, sembrando una cultura pues del desecho. Yo quiero pues tener sexo, pues lo tengo y ya está. Todos estos términos que ya estamos diciendo, ¿no? Creo que hay un tema que es importante. A veces, si tienes que hablar, como tú decías, ¿no?, a un público, ya no sabes cómo referirte. Si como todos, como todas, todes, que también está de moda, ¿vale? Es por tanto lo mismo para la identidad de género hablar de hombre, mujer, persona, ciudadano. Hay que utilizar otros términos, que ya no sabemos a veces qué utilizar. Ser humano, tampoco, sí, a lo mejor. Es que es complejo, o sea, porque yo creo que el término persona engloba toda la realidad, tanto femenina o masculina. Es el ser genérico que puede definir esto. Pero claro, recuerda que una de las pautas muy metidas dentro de la ideología de género es el cambio de lenguaje. O sea, esto ponía un ejemplo en el anterior programa, que antes era el aborto, era definido como un asesinato. Y ahora pues el aborto ni siquiera se define como aborto, sino como derecho de reproducción. O sea, es una reproducción sexual, o sea, o un derecho de la mujer, o sea, es eso, la terminología siempre se va metiendo y esto va causando mucho auge. Incluso hay gente que reclama, o sea, hay gente que se siente ofendida en una aula donde hay una ponencia, que alguien va a leer un discurso que no tiene ni idea, tradicionalmente lo ha hecho toda la vida así, y comienza saludando, pues buenas tardes, tengan todos, y ya la mujer que está allí y tiene esa tendencia un poquito de feminista radical o de influencia de la ideología de género, pues se siente ofendida. Pero porque tú a mí no me incluyes, se siente excluida. Y señora, pero esto todavía lo he hecho así. ¿Ya? Pero, ¿sabes? Entonces, incluso tildan con aquella bandera que siempre tendrá la ideología de género. Usted es una homófoba, porque usted a mí no me se dirige como tiene que dirigirse. Y esto, pues, la terminología es algo que también la ideología del género ha sabido cómo utilizar y va poco a poco metiendo e introduciendo en el discurso y en la agenda de la ideología de género. ¿Qué tiene que decir ante toda esta realidad social? Porque es una realidad totalmente social, ¿no? Es incluso un nuevo orden social, ¿no?, el que se está construyendo. ¿Qué dice la Iglesia o qué tiene que decir la Iglesia al respecto? Pues la Iglesia siempre va a salir a la defensa de la persona, o sea, por encima de todo. Y entender la sexualidad como un don de Dios, o sea, entender que eres persona, eres hombre o mujer porque Dios te ha creado hombre y mujer, o sea que es algo propio de tu naturaleza, y cambiarla a capricho, cambiarla a deseo, cambiarla a la carta, pues yo creo que es una desventaja a la cual no se le miran las consecuencias muchas veces. La Iglesia siempre sale con su voz a defensa de la persona y pone herramientas, o sea, hace unos años San Juan Pablo II nos legó aquel contenido doctrinal muy bueno que es la teología del cuerpo. La Conferencia Episcopal Española tiene algunos documentos, entre ellos La verdad del amor humano. La Iglesia, nuestra Iglesia Universal, ha sacado un documento ahora que se llama Hombre y Mujer los creó, que también está muy bueno y sería bueno que se leyera. Algunos discursos, algunos documentos propios, donde Amoris Laetitia, donde los papas con esta exhortación apostólica pues dan a conocer y dan herramientas para que salgamos a la defensa de esto, porque lo que no debemos perder es que todas estas cosas las están recibiendo nuestros hijos, nuestros niños en el ámbito educacional, y no te extrañes ya mañana cuando te llegue tu niña o tu niño y te diga, mira mamá, es que yo hoy no me siento Juan, yo me siento Juana, y porque yo no puedo ser Andrés y soy Carla,
y estas confusiones dentro de cierta del desarrollo pues pueden tener sus consecuencias, y es bueno que esto pues se cuide porque estamos jugando con la conciencia de niños vulnerables en una etapa de su formación y desarrollo. Vamos terminando, nos quedan un par de preguntillas, pero esta pregunta que es la última, así un poco más, que te voy a hacer, ¿cómo se pueden acompañar en las parroquias, en los grupos, en los distintos movimientos que hay en la Iglesia, ¿no? Que haya gente o personas o jóvenes o no tan jóvenes que estén viviendo, ¿no?, esta realidad de la identidad de género, o como tú decías, ¿no? No saben para dónde van, o gente que ha vivido pues una trayectoria de vida concreta, ¿no? ¿Cómo se acompaña a esto, ¿no? a estas personas que abogan por la ideología de género, pero pues que acaban, al fin y al cabo son más alejados o menos de la Iglesia, porque la Iglesia no somos un ente aparte de la sociedad, ¿no? Estamos en la sociedad, entonces ¿cómo se puede acompañar esto, ¿no? A catequistas, a religiosos, a sacerdotes, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar? Mira, yo creo que lo fundamentalmente es el conocer. Es el conocer y tener una base de formación. Eso es esencial. Porque cuando no entendemos qué es la ideología de género, pues sí, pues es algo. Pero ese algo tiene unas consecuencias. Ese algo tiene una agenda, ese algo tiene unos lineamientos, ese algo busca unos fines, ese algo se vale de cualquier medio para ser alcanzado. Entonces siempre es bueno la formación, o sea, es lo que yo siempre diré, mira, es bueno formarnos en estos temas, conocer un poco más en qué consiste la ideología de género, cuáles son sus postulados, cuál es su agenda política, cómo ha llegado a coger tanta fuerza en el ámbito social, ámbito jurídico, en el ámbito político. Yo creo que lo fundamental es conocer. Cuando se conoce, se sabe con qué herramientas se pueden enfrentar. O sea, cómo se puede dar razón, cómo se puede defender, cómo se puede aclarar, cómo se puede iluminar la vida de tantos, porque serán situaciones que tocarán lo más sagrado, que es nuestra familia. Tocarán en el seno de nuestras familias y diremos, mira, este problema me está pasando. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué herramientas tengo que tener? ¿Cómo ayudo yo aquí a esta persona? Entonces lo que digo, o sea, el acompañamiento esencial es la formación. Que se implementen estos talleres, este acompañamiento, que seamos los sacerdotes los primeros en conocer, empaparnos bien y también darle herramientas a los catequistas de que, o las personas que forman parte activa de la parroquia, pues conocer, incluso conocer con nuestros chicos, con nuestros jóvenes, porque yo lo he hecho varias veces, algunas veces me siento con ellos y les pregunto, ¿en qué consiste la formación en la sexualidad en los colegios? ¿Y cuál es el verdadero sentido de la sexualidad? Y son conceptos totalmente desconocidos y distintos, diferentes. Influyen en la misma persona, pero son realidades totalmente distintas, perspectivas muy distintas. Bueno, y para terminar, ¿no? Yo, después de escucharte, que me ha encantado, creo que hemos aclarado bastantes términos que se oyen pues, en discursos políticos, en una convención, incluso bueno, pues en premios a nivel mundial, ¿no? Se oyen estas palabras, ¿no? Yo, como resumen, me quedaría con el respeto, ¿no?, que has dicho, ¿no? El educar en diversidad siempre desde el respeto. Luego ya, bueno, pues ya veremos cómo se acompaña, ya veremos cómo, ¿no? Pero creo que eso es clave y creo que es una huella, como aquí tenemos las huellas, que nos debe identificar a los católicos, ¿verdad? Al cristiano en general, pero al católico en concreto, ¿no? El respeto siempre a la otra persona y a lo que la otra persona vive. Dime tú con qué frase o con qué cita o con qué te querrías despedir que esté en relación a esta clave social, a esta ideología de género que se nos está imponiendo, ¿no? A ver, ¿cómo terminarías tú? Pues quiero acabar recordando unas palabras de una conferencia que hace unos días leía. Era la persona del arzobispo de Río de Janeiro, en Brasil. Él decía que le atacaban, decía, ¿por qué la iglesia discrimina y excluye a los homosexuales? Y él les decía, no,
están totalmente equivocados. Tanto es así que yo, decía el arzobispo, he promovido hospitales, centros de reclusión, centros de asistencia a homosexuales que han sido abandonados por sus familias porque han sido contagiados de SIDA. Y es la Iglesia los que a la final los cuida, los acompaña, les hace sentir dignos, les devuelve la dignidad de personas y les ayuda en ese trance de la enfermedad del SIDA. Y es triste cuando estos valores fundamentales del respeto o la ignorancia nos lleva a nosotros a perseguir, a calumniar o a malponer. Yo siempre digo, mira, el respeto es fundamental, y más en una sociedad donde estamos todos llamados a convivir, porque son realidades que tocan incluso el seno de nuestras familias, y decir, mira, el respeto es esencial, o sea, pero lo que digo es que la Iglesia siempre será madre, la Iglesia siempre será madre, la madre que reprende, pero la madre que con amor acompaña, la madre que por muy duro que sea la voz que te dé para corregirte, siempre lo va a hacer por amor y movida por amor, porque eres su hijo. Entonces eso es la Iglesia, o sea, que eso no se nos olvide nunca, que es una Iglesia que es madre, y no debemos olvidar que una madre ama en el respeto, pero ama en la corrección de la verdad. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, y creo que nos tendremos que ver en otra ocasión, ¿vale? Pues nada, pues gracias a vosotros, gracias a los que nos estarán viendo durante este ratillo de tiempo, y bueno, ya tendremos la oportunidad de volver. Muy bien, pues te esperamos, te esperamos. Gracias. Hay que reparar, pienso yo, en lo que significa la palabra ideología para poder contestar en primer término si existe o si no existe. Ideología tiene al menos dos acepciones fundamentales, una epistemológica, que viene incluso desde las teorizaciones de Marx sobre qué es la ideología, y una de carácter más bien de la ciencia política, de la teoría política. La epistemológica lo que supone es que la ideología es la contracara de la realidad, es la apariencia, no el mundo de la esencia, sino de la apariencia. En estos términos, la ideología de género es efectivamente ideológica, en tanto y en cuanto va a contrapelo de lo que las ciencias duras afirman sobre nuestro cuerpo humano. Lo que la medicina, la biología, la morfología, la anatomía, la fisiología, la neurología, la psicología biológica hablan sobre qué es la sexualidad humana, cómo se compone, cómo opera, cómo funciona, va a contrapelo de los postulados de la ideología de género, que ¿cuáles son? Están resumidos en aquella frase de Simone de Beauvoir en El segundo sexo de no se nace mujer, llega uno a serlo. No olvidemos nunca que nuestra alegría es Jesucristo, su amor fiel e inagotable. Porque cuando un cristiano se pone triste, quiere decir que se ha alejado de Jesús. En esos momentos no hay que dejarlo solo. Debemos ofrecerle la esperanza cristiana con la palabra, sí, pero más con nuestro testimonio, con nuestra libertad, con nuestra alegría. Pidamos por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que a través de nuestra oración y testimonio evangélico puedan redescubrir la belleza de la vida cristiana. En este Christus Vivi, el Papa nos recuerda que escuchando a los jóvenes podremos encontrar nuevas preguntas que nunca habían sido planteadas antes en la Iglesia. También el Papa nos exhorta a abandonar el viejo hábito de solo criticar a los jóvenes y empezar a abrir nuestras mentes para ver todo lo que estos jóvenes cristianos pueden ofrecernos.